25 al 26, hermanos. Amén. Dice la palabra: y cuando estéis orando, dice ahí, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros, dice ahí, no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Puede tomar su lugar, hermano. El tema de hoy, les decía, se llama la recompensa del perdón, hermanos. Amén. La recompensa del perdón, hermano. En nuestra sociedad, hermanos, desafortunadamente estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermano. Tiempos en los cuales, hermano, hay una gran cantidad de problemas, hermanos, sociales, hermanos, políticos, guerras, conflictos, situaciones difíciles, hermano, situaciones culturales muchas veces, hermano, que nos atrae, hermano, porque de alguna manera estamos dentro de una sociedad, hermanos. Amén. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Simplemente, hermano, quiero remarcar en esta noche el tema que se llama la recompensa del perdón, hermano. Porque estamos viendo, le decía yo, tiempos muy difíciles, tiempos muy fuertes, hermano, que afecta a una sociedad entera, hermanos. Usted sabiendo, hermano, la guerra que hay allá en Medio Oriente, hermanos. Y no solamente esa, la que está en Rusia, hermano, en el continente asiático. Vemos muchas situaciones muy complicadas, hermano. Vemos, hermano, que familias, hermanos, usted ve noticias y vemos que familias se autodestruyen, hermano. Algún miembro de una familia, hermano, hizo una atrocidad u otra, hermano. Todo eso, hermano, tiene un origen. Muchas veces tiene un origen, hermanos. Y eso es, hermano, la falta de perdón. Conflictos familiares, conflictos sociales, conflictos en el trabajo, hermano, conflictos de mucha índole, muchas veces, hermano, trae como consecuencia o la raíz de ese problema, hermano, es no saber perdonar, hermanos. Amén. Vemos que en la familia, hermano, hay una cantidad de situaciones, hermano, padres contra los hijos, hijos contra los padres, amén. Hijos que no le hablan a sus padres y viceversa, hermano, amén. Divorcios, situaciones muy complicadas, hermano, que muchas veces tienen solución, hermano, cuando nosotros entendemos y comprendemos que simplemente debemos perdonar. Amén. Todos nosotros como hijos de Dios, hermano, nos enfrentamos a eso, hermano, ¿verdad? Muchas veces en el trabajo te van a hacer molesto, te van a molestar, te van a querer sacar de tus casillas y muchas veces lo pueden lograr quizás. ¿Y qué pasa, hermano, cuando te hacen enojar? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo reaccionamos cada uno de nosotros, hermano? ¿Guardamos esa situación para después? Lo abrimos, hermano, lo ponemos en nuestro corazón convertimos nuestro corazón como una alfombra que guarda residuos, ¿verdad? Abajo de la alfombra. Tenemos que, hermanos, entender que en esos tiempos, hermano, el no perdonar es una situación muy difícil. Amén. El no saber perdonar, hermano, para nuestro día es una situación de alto riesgo como hijos de Dios, hermanos. Amén. El Señor nos ha mostrado la base del mensaje del Señor es el amor hacia la humanidad a través del perdón. Cuando el Señor llegó a la cruz del Calvario, ¿verdad? Llegó para darnos vida a través del perdón, a través del derramamiento de su sangre. Entonces, imagínense en qué situación o en qué condición estábamos nosotros, hermano, para no poder entender ahora cómo debemos perdonar. ¿Amén? ¿Qué pasa, hermano, para que muchas veces, hermano, esos conflictos que yo le decía sean incurables? ¿Qué pasa? Que muchas veces es difícil, porque una de las grandes palabras, hermano, o de lo que más cuesta, hermano, es poder pedir perdón.
Amén. Reconocer la falta, reconocer la culpa, reconocer que uno mismo está mal. Amén. Eso muchas veces lo detiene nuestro orgullo, hermano, nuestra forma de ser, nuestro carácter, hermanos. Amén. La falta de perdón, hermano, es algo que está, hermano, haciendo estragos en nuestra sociedad, incluso dentro de la iglesia de Cristo, hermano. Amén. Mi pregunta es para cada uno de ustedes, hermano. Quiero que sea una pregunta quizás un poquito analítica, ¿verdad? Un poquito introvertida hacia usted mismo. Y diga, mi pregunta es, ¿qué haces cuando alguien te ofende? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te falta, te llega una ofensa a tus oídos? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es tu reacción? Bien, no me conteste si quieren, pero analícese usted mismo. Muchas veces, hermano, entendemos que tenemos los pies de barro, que tenemos situaciones difíciles, que aún estamos en esta carga. Pero no nos podemos excusar, hermano, en que somos carne, sino que tenemos que darle la vuelta a la página. Somos carne porque en ese momento reaccionaste, porque en ese momento te ofendiste, te enojaste, te molestaste, o incluso pudo haber sido al revés, tú ofender a alguien más, porque eres carne, porque tienes situaciones difíciles. Pero lo importante, hermano, es que si entiendes tu condición, pero que le des la vuelta a la página. Amén. Que sepamos nosotros el momento en el cual nosotros tenemos que perdonar y cómo debemos de hacerlo. Amén. El Señor, hermano, ¿a cuándo nos ha perdonado el Señor? Amén. Entonces, si el Señor ya nos ha perdonado, tenemos ejemplo. Tenemos ejemplo. ¿Es difícil? Como carne, como seres humanos, sí lo es. Y no es muchas veces los agravios, hermano, no son situaciones que de un momento o de un día para otro se solucionan, ¿verdad? Muchas veces se tiene que trabajar ese perdón en nuestra vida. O tenemos que saber trabajarlo en la persona que nosotros hemos ofendido. ¿Amén? Es difícil, pero no imposible, hermanos. ¿Amén? Es difícil, pero no imposible. Diga conmigo, no es imposible perdonar. No es imposible perdonar. Amén. Tenemos que saber entender el problema, la situación y los beneficios, hermano, que a mí mismo me traen. Ser perdonador y perdonar, y perdonar también. Y traer a su vida el perdón. Saber recibirlo y saber darlo. Eso es lo que quise decir. Saber recibir perdón y saber dar perdón, hermano. Ofrecerlo, hermanos. Amén. La recompensa, hermano, del perdón. ¿Por qué el mensaje, hermano? Porque en este año, ministerios, como ministerio, hemos declarado, hemos proclamado al principio de año un año de recompensa. Y una de las cosas que te va a traer recompensa a tu vida va a ser el perdón. Va a ser el perdón, hermanos. Amén. Veamos qué es perdonar, hermano. Dice que perdón o perdonar, hermano, es una expresión de pedir disculpas, es lo que dice el diccionario, amén, por algo que se ha hecho o dicho o que se ha molestado a los demás. Es decir, es una expresión de absolución, de remisión, de indulto, y también dice ahí el diccionario que es un tiempo de gracia. Amén. Entonces, pedir perdón, hermano, cuando usted perdona, hermano, cuando a usted lo perdonan, hermano, es poder expresarlo. ¿Sabe lo que a veces nos cuesta, hermano? Para llegar a ese punto o a esa situación es expresarlo. Amén. Es expresarlo. Nos cuesta abrir la boca, nos cuesta abrir los labios, nos cuesta muchas veces hacer una llamada y decir, perdóname. Ayer tuvimos un conflicto, hace un mes tuvimos un conflicto, hace años tuvimos un conflicto, pero hoy quiero que me perdones. Entonces muchas veces nos falta esa expresión, muchas veces nos falta el decir, perdóname,
reconocer nuestra falta, reconocer nuestras culpas. Amén. La Biblia nos marca, hermano, varias palabras, hermano, que se las voy a leer brevemente y vamos a ver la diferencia. Espero darme a entender, hermanos. Amén. Primera de Samuel 15:9, hermanos. Amén. Primera de Samuel. Gloria a Dios. 15:9. Dice la palabra, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Amén. Aquí cuando vemos, hermano, nos marca la Biblia varios tipos de perdón, hermano. Y en ese ejemplo de la Biblia viene la palabra perdón, hermano, marcada con la palabra chamal, dice, y significa misericordia, compasión, compadecer de sobra, perdón, hermano. Amén. Pero veamos la interacción, hermano. Esta interacción, hermano, es cuando Saúl perdona a Agag, hermano, a un rey que el Señor ha dicho que no perdonara. Amén, hermanos. Esta palabra está ejemplificando el perdón obtenido, hermano, de un hombre hacia otro hombre. Esto está hablando en el Antiguo Testamento. Amén. La palabra literal es, o la acción que denota esta palabra es el perdón de un hombre a un hombre, hermanos. Amén. Vamos a otro ejemplo, hermanos. Números 14:20. Números 14:20. Dice, entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho. En esta palabra, hermano, ya cambia la palabra y cambia el significado. Es la palabra salak y significa perdonar, perdonado, perdón, para perdonar. Aquí se está hablando acerca del perdón obtenido, concedido de parte de Dios hacia el hombre. ¿Quién está hablando ahí? Entonces Jehová dijo, yo le he perdonado. ¿Quién está hablando ahí? Jehová, Dios. Amén. Yo le he perdonado, le está concediendo el perdón. Amén. Entonces ya aquí es diferente la palabra. Ya la raíz tiene otro significado. Ya está hablando de un perdón de Dios hacia el hombre en el Antiguo Testamento, hermano, bajo otra dispensación que no era la gracia, hermanos. Amén. Veamos ahora a Lucas 1:7, 1:76, hermano. Lucas 1:76. Y un niño profeta del Altísimo será llamado por delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Y en el 77 dice, para perdón de sus pecados, hermanos. Amén. Aquí encontramos esta palabra, ya no está en hebreo, ya está en griego, y es la palabra aphesis, y significa perdón, remisión, libertad y liberación, hermanos. Entonces la raíz de esta palabra, hermano, la connotación de esta palabra está dando otro énfasis de perdón. Está hablando, ¿verdad? Está hablando del Señor, ¿verdad? Que viene. Amén. Y tu niño profeta del Altísimo será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, hermano. Amén. Entonces ya estamos hablando de ese perdón, hermano, que trae libertad. De ese perdón, es un perdón áfesis que trae liberación, que trae libertad, hermanos. Amén. Entonces, eso es lo que yo quiero que se lleve a su casa el día de hoy, que el perdón le va a dar como recompensa una libertad, hermano. Una libertad en donde, en su alma, en su corazón, hermanos. Muchas veces traemos cargado nuestra vida, nuestra alma, o algo nos está de alguna manera, ¿verdad?, acusando porque no estamos perdonando.
Amén. ¿Cuál es el primer paso, hermano, para poder, hermano, recibir perdón? Es decir, que usted va con alguien y le dice, perdóname, te ofendí. ¿Cuál es el primer paso, hermano? El primer paso, hermano, es reconocer mis faltas. Reconocer que sí te ofendí, que sí te hice daño, que sí hablé mal de ti, que sí hice. Reconocer lo que uno hace, hermano, y sobre todo lo hace mal. Amén. Es decir, que si usted ofendió a alguien, el primer paso para que usted pueda recibir perdón es decir, yo me equivoqué, yo lo hice mal, necesito que me perdones. Amén. Segunda de Samuel 12:13. Segunda de Samuel 12:13, hermanos. Amén. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no, remitido tu pecado, dice, no morirás. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hizo David ahí? ¿Qué está diciendo David? Pequé contra Jehová. Es decir, esa palabra cuando dice pequé, está reconociendo que delante de Dios él hizo malas cosas. Que delante de Dios él estaba mal. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si David no hubiera reconocido su falta? ¿Qué hubiese pasado si en lugar de decir como dijo ahí, he pecado o pequé, hubiese guardado silencio o hubiese pasado pasado por alto su falta, como que nada hubiera pasado, hacerse el desentendido? Amén. Quizás no estuviéramos hablando, hermano, del rey David como tal que le agradó al Señor. No sé, muchas cosas se nos pueden venir a nuestra mente, ¿no? Amén. El primer paso, hermano, para poder recibir perdón es reconocer nuestra falta. Amén. Es tener un valor moral, un valor civil y un valor espiritual también, hermano. Porque el valor espiritual en nuestra vida nos lo da Dios a través del perdón. Amén. Entonces, si nosotros nos sentimos perdonados verdaderamente, porque así nos debemos de sentir, así se debe sentir la iglesia, no puede ignorar el sacrificio de la cruz del Calvario. Pero si no damos de ese perdón hacia los demás, entonces no estamos como que siendo congruentes con lo que estamos recibiendo, pero no queremos dar, no queremos ofrecer, o no queremos reconocer. Amén, hermanos. Entonces veamos esa situación, hermano. Es muy importante que usted sea libre, ¿verdad? Que nosotros seamos libres, que Dios sea libre a través del reconocimiento de mis faltas, hermano. Amén. Proverbios 28:13. Este texto usted ya se lo sabe, se lo voy a leer. Amén. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Vean los pasos aquí, hermano. Primero, el que cubre su pecado y su pecado no prosperará. De una te está diciendo, si no vas a sacar a luz tus faltas, no vas a sacar a luz tus pecados, de una te está diciendo, no vas a prosperar. Amén. Dice ahí, más el que los confiesa, el que los habla, el que los expresa, el que dice, bueno, sí, estoy reconociendo mi falta. Amén. Dice ahí, y se aparta, es decir, ya no vuelve a hacer la misma ofensa. Porque de nada serviría decir, te ofendí en este, pero al mes, ¿verdad? O a cierta X cantidad de tiempo vuelvo a caer en lo mismo. Entonces no te estás apartando, estás volviendo a hacer lo mismo y estás dando más ofensa a aquella persona que ofendiste. Dice, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia.
vea la importancia, hermano, de eso. O sea, no es nada más decirle a Dios, Señor, te fallé, sino si te fallé, ya no lo voy a hacer. Me aparto de lo que he hecho mal. Amén. Para poder alcanzar misericordia, hermano. Ese es el primer paso, hermano, reconocer mis faltas, hermano. Amén. Entender que nadie es perfecto en esta tierra, hermano. Siguiente paso, entender que nadie es perfecto en esta tierra. Amén. ¿Cuál es el primer paso para que usted pueda perdonar? Amén. Son dos diferentes preguntas que dice. ¿Cuál es el primer paso para recibir perdón? ¿Y cuál es el primer paso para poder perdonar? También es entender que nadie es perfecto, hermano. Es decir, alguien viene y me ofende, alguien viene y me dijo algo, pero se disculpó, me pidió perdón. Entonces yo entiendo, hermano, que esa persona no es perfecta. Entiende su condición. ¿Saben por qué? Porque tenemos que entender muchas veces las condiciones de las personas, porque estamos bajo la misma condición de seres humanos. Amén. Porque en algún momento también yo he tenido malos pensamientos, en algún momento yo he herido, en algún momento yo también he ofendido. Y entendemos que la situación, hermano, es que nadie es perfecto en esta tierra aún. Amén. Que así como a nosotros nos ofenden muchas veces, también nosotros ofendemos a los demás, sin darnos cuenta. Muchas veces sin darnos cuenta. Porque si nos diéramos cuenta, reaccionaríamos. Pero a veces de repente se te hace raro que ya nadie te habla. No te habla X persona y ya no me habla. ¿Y qué dije o qué hice? Y hasta que no hay una comunicación, una expresión, se expresa lo que se trae adentro. Es decir, bueno, la última vez que estuvimos juntos, quizás hiciste un comentario que a mí me ofendió y tal vez la persona ni lo sabía. ¿Me explico? Entonces, bajo esa condición, hermanos, bajo esa premisa, nosotros también tenemos que entender que no somos perfectos, hermanos. Amén. Efesios 4:32, hermanos. Efesios 4:32. Le leeré el 31, hermanos. ¿Qué le parece? 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que entender que aún tenemos, hermano, situaciones que son difíciles de reconocer, pero también al mismo tiempo tenemos que hacer una introspección en nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros, hermano? La negativa, hermano, de no perdonar le va a traer a su vida amargura. La negativa de no perdonar le va a traer a su vida amargura. Por más, bueno, yo lo veo así. Alguien viene y nos ofende y usted le ofrece el perdón o pide perdón, pero usted no decide perdonar, a usted le va a traer amargura. Y entiendo que muchas veces cuesta perdonar. Y como le dije al principio, es un proceso. Muchas veces no nada más es de la noche a la mañana o de un día para otro. Pero tiene que haber en su corazón la convicción de poder hacerlo y de querer hacerlo. Amén. Si no, a nuestra vida nos va a traer amargura, hermano. ¿Se imagina traer eso a su vida, a su mente y a su corazón todos los días? Eso es difícil. Esto es difícil, se amarga el alma, se amarga la vida. ¿Y sabe qué? Lo va a reflejar. Aunque usted lo quiera esconder, aunque usted lo quiera guardar, ¿verdad? Meterlo abajo de la alfombra, llega un momento en que lo expresa. Inconscientemente lo va a sacar.
que se dé cuenta y la gente y los demás lo miran, ¿verdad? Por su falta de perdón. Hoy la recompensa, hermano, está al alcance de nuestra mano, el poder perdonar. Amén. Vayamos a ver, hermano, una pequeña enseñanza aquí en la Biblia, Mateo 18, usted ya la sabe, Mateo 18, 21 al 35. Yo se lo voy a leer. Mateo 18, 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. Y de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, hermano. Amén. Creo que el pasaje, hermano, se entiende solo. Amén. Creemos y creemos, hermano. Esta casa, hermano, esta iglesia se llama Gracia Abundante. Porque abundó la gracia en nuestra vida. Porque el Señor nos ha perdonado, hermanos. Amén. Entonces, veamos, hermano, que el Señor en muchos pasajes de la Biblia nos insta a saber, a poder perdonar, hermanos. Tenemos que perdonar. ¿Es difícil? Sí. Cuesta muchas veces por nuestra condición de seres humanos que tenemos, que somos. Amén. Quizás usted se pregunta, ¿por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que perdonar? Mateo 6, 12 al 14. ¿Por qué tengo que perdonar? Sobre todo es esa pregunta, ¿verdad? Porque dice usted, si yo no empecé el asunto, ¿verdad? Si yo no empecé el problema. Mateo 6, 12 al 14. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, ¿para qué o por qué tengo que perdonar? Para que Dios también me perdone.
para que Dios tenga misericordia de mí. Amén. Siguiente, ¿para qué tengo que perdonar, hermanos? Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Para que no me contamine, hermanos. Una raíz de amargura puede brotar a través de la falta de perdón, como le decía, ¿verdad? Si usted no perdona, usted se está contaminando, hermano. Está brotando una raíz de amargura en su vida, en su corazón. La falta de perdón muchas veces trae eso, la amargura, ¿verdad? Y esa amargura le va a traer a usted estragos en su vida, estragos en su cuerpo. Se refleja. Dice la palabra que el alma, ¿verdad? La amargura del alma se viene y se refleja aún en los huesos, aún en la carne. Entonces tenemos, hermanos, por eso decía yo la importancia, para que yo no me contamine, para que todas esas cosas no vengan hacia mí. Amén. Segunda de Corintios 12:10. Segunda de Corintios 12:10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Permítame, antes. Primera, me parece. Dos, hermano. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en cuerpo. En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Amén. Y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu, hermano. Amén. Así que, hermano, el no perdonar, hermano, y luego la falta de perdón también va a afectar a su cuerpo, pero no solamente su cuerpo, lo que le decía yo, su cuerpo carnal, pero también va a ser un cuerpo físico y espiritual, hermanos. Muchas veces la falta de perdón, muchas veces esa falta de perdón, hermano, sucede dentro de la casa de Dios, dentro de las iglesias. No logramos perdonar a los hermanos, no logramos perdonar a las ofensas de los demás. Y tenemos que analizar, hermano, si necesitamos ser libres, hermano. Amén. Porque somos un solo cuerpo, hermano. Amén, lo que dice aquí la palabra. Amén. Siguiente, para ser libres, la falta de perdón nos trae consigo un yugo de esclavitud. ¿Cuántos les gustaría traer un yugo de esclavitud? A mí no. Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a un yugo de esclavitud. La falta de perdón, hermano, nos va a traer a nosotros mismos un yugo de esclavitud. Amén. Nos hace esclavos de aquellas cosas, hermano, que no hemos logrado superar, perdonar. Amén. ¿Cómo sé verdaderamente que ya perdoné a alguien? ¿Usted ha experimentado el perdón o usted ha dado o ha impartido el perdón? ¿Cómo sabe usted que ya perdonó a alguien? Tengo que primeramente tengo que tener paz en mi interior. Amén. Y acerca de la persona, de lo que me hizo, hermano, tengo que no guardar ningún resentimiento. Amén. Y hacia la persona que me ha ofendido, no guardar ningún resentimiento. Es decir, hermano,
y ya no tengo que acordarme de aquello que me hizo esta persona. Amén. Dios nos da ejemplo de cómo perdonar, o cómo somos ya perdonados. Hebreos 10:16. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Ahí está el ejemplo. Dice la Biblia que el Señor nos perdona y Él ya no se acuerda. Ya no se acuerda de nuestras transgresiones, de lo que ofendimos, de lo que hicimos, de lo que usted hizo, hermano, en el pasado. Imagínense que Dios se acordara de eso y lo estuviera ahí como remarcándolo, ¿verdad? Que no sería como un perdón. Entonces, así es el ejemplo de nosotros. Si usted perdona, hermano, tiene que sacar eso y dejarlo al olvido. Olvidar la falta, olvidar la ofensa que le hicieron. Amén. Gloria a Dios. Algo verdaderamente importante que debe de haber dentro de nosotros, hermano, como hijos de Dios, es el amor. Eso es muy importante, hermano, para nuestra vida. Ya que vemos que Cristo murió por amor a nosotros y perdonar nuestras faltas, hermano. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Amén. Primera de Pedro 4:8. Entonces el ejemplo de amor perfecto, hermano, es Cristo, ¿verdad? Hacia nuestra vida. Y veamos lo que provoca el amor, hermanos. Amén. Y ante todo, tened entre vosotros, ¿qué dice ahí? Ferviente amor. Porque el amor, ¿qué dice? Cubrirá multitud de pecados, hermano. Amén. El amor, hermano, el amor al prójimo, el amor incluso a nosotros mismos, el querer ser sanos, el querer ser libres, el mirar con misericordia a aquel que nos ha ofendido, nos va a trasladar, nos va a llevar a ese punto de poder decir, te perdono. Esto no es de te perdono pero no olvido, te perdono y olvido, te perdono y olvido, porque el mundo, ¿verdad? La gente que no conoce a Dios dice, sí, te perdono pero no olvido. No, aquí es te perdono y olvido. Amén. Cada uno de nosotros, hermano, tiene que analizarse en su corazón, hermano, si aún nos falta perdón en nuestra vida. Si aún no hemos perdonado a alguien o no hemos ofrecido o pedido perdón a alguien, ofrecer el perdón a alguien. Amén. Creo que cada uno de nosotros tiene o ha tenido esas circunstancias, hermano, que lo han ofendido o ha ofendido. Amén. Pero tenemos que ser valientes, porque esto también es de valientes, hermano. No es fácil, como le decía, no es fácil que usted venga y perdone a alguien. Así como tampoco es fácil reconocer nuestras faltas y venir, y aunque sea yo el más orgulloso del mundo, decir, sí, perdóname. Amén. La iglesia, hermano, como hijos de Dios tenemos que ser congruentes para poder, hermanos, ser un ejemplo a la sociedad. Si yo no perdono a alguien, hermano, yo estoy haciendo, de alguna manera, no estoy siguiendo el amor de Cristo hacia mi vida. O sea, no lo estoy tomando como ejemplo. Amén. Falta, hermano, en nuestra vida muchas veces
como le decía yo, el poder expresarlo, el poder abrir nuestros labios. Y según la condición, según nuestra condición, hermano, tenemos que saber hacerlo, saber pedir perdón, hermano. Amén. Aunque nos ofendan, y si nosotros ofendemos, pues con más razón. Con más razón. Porque en la relación de hombre a Dios, los que ofendíamos éramos nosotros. Los que hicimos la ofensa fue el ser humano. Pero el Señor nos perdonó. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Y yo quisiera que cierren por un momento sus ojos y piense un momento, analice. Dice la palabra que el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Haga un poco de retrospección en su vida, un poco de memoria. Quizás hay alguien que te ha ofendido, o quizás hay alguien a quien has ofendido. El tema de hoy se llama la recompensa del perdón. Amén. El perdón como recompensa, hermanos. Recibamos esa recompensa, hermanos. Amén.